Sí, damos la bienvenida pues a todos los que se han conectado y también sabemos que estos videos pueden ser de ayuda para los hermanos mismos, a ver si ponemos dentro del WhatsApp de la iglesia mismo, ¿no? Que sería bueno compartir con los hermanos lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Esta mañana vamos a estar hablando de el umbral que nos conecta con Dios. ¿Cuántos conocen esta palabra umbral? ¿Qué es el umbral, César? La entradita de La entradita de la puerta, ¿no es cierto? Dios nos ha creado a nosotros para que nosotros nos conectemos con Él, para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto películas donde encuentran un umbral para trasladarse a otra dimensión o a un mundo paralelo? ¿Cuántos han visto películas así? viaje? También, ¿no es cierto? Justamente yo estaba viendo una serie de Turquía, eh, de, esos umbrales que se forman, ¿no? Para entrar al pasado y bueno, interesante, porque hay una relación entre lo que Dios hace, e inclusive en esas películas hablan de profecías y de todas esas cosas que se van a cumplir, ¿no? Y se cumplen según la narración que van haciendo en las películas, se van cumpliendo esas profecías, pero tienen que entrar a estos lugares, a este umbral, donde ellos se pueden conectar con el futuro, con el pasado, con un mundo paralelo, etcétera, ¿no? Eso es lo que ahora se maneja y a mí me ha impresionado ver a muchos jóvenes hablando de mundos paralelos. ¿Ustedes han escuchado a sus compañeros en la universidad hablar de mundos paralelos o no? No, tú sí. Entonces, para muchos creen que la vida que nosotros tenemos aquí también está sucediendo al mismo tiempo en otra dimensión, ¿no? Que hay, en este, por ejemplo, que hay otro Pablo, ¿no? Que en otra vida que es otra cosa o qué sé yo. ¿Cómo? Sí, otro planeta. Exactamente. Bueno, en realidad hay un umbral que nos conecta con lo que es lo celestial, lo trascendental y lo eterno. Y a través de las escrituras, el Señor muestra con diferentes hombres de Dios en diferentes lugares donde ellos pudieron conectarse con Dios. Y vamos a estar mirando, y si nos queda el tiempo, podemos hablar un poquito acerca de la cruz, de la cruz. Esperemos que podamos llegar allá, porque la cruz es el medio planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que el ser humano pueda conectarse con él. Y eso es lo que pasa y lo que pasó cuando Jesús estuvo allí en la cruz. A manera de resumen, podemos decir que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, ustedes saben que se puso en tinieblas. El mundo se puso en tinieblas. Y decía un predicador, en ese momento oscuro, Dios estaba haciendo una transacción, un cambio, una implementación en este mundo para ponernos en un nuevo orden. Y vamos a estar hablando de eso, de las implicaciones de la cruz para la eternidad.
Porque Jesús vino a morir para darnos a nosotros vida eterna. Y no solo a nosotros. Jesucristo vino para morir en la cruz, para darnos un nuevo universo, un nuevo cosmos, un nuevo mundo, que la Biblia los llama como los nuevos cielos y nueva tierra. El fundamento, escuchen bien esto, el fundamento de los nuevos cielos y nueva tierra es el sacrificio de Jesús. Y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Bien, abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, donde vamos a ir viendo una experiencia que tuvo Moisés, un umbral que Moisés pudo encontrar. Muchos saben la historia, ¿no? ¿Qué les dije? Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo. Éxodo capítulo 3. Yo estaba yéndome a Génesis. Éxodo en el capítulo 3 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Los teólogos le llaman esto el ángel de Jehová, es al Jesucristo antes de ser encarnado. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar, y subrayen eso en sus Biblias, el lugar que pisas, santo es. Vemos la experiencia de Moisés para estar en un lugar donde Dios se le iba a mostrar, en una experiencia sobrenatural que Dios decidió darla a Moisés en ese lugar donde él estaba. El lugar donde estaba Moisés y donde vio la zarza y donde vio el fuego era un lugar donde Dios se iba a conectar con Moisés. Después nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, de que Dios les hace construir el templo. Y el templo se constituye en el lugar por donde Dios va a manifestar su gloria, donde Dios va a manifestar su presencia, y era en ese lugar, en el templo, donde los hombres podían tener contacto con Dios. Entonces, vemos aquí de que Dios está interesado desde mucho tiempo atrás en tener un contacto con el hombre. Nosotros sabemos que en el jardín del Edén, Dios estuvo presente y se paseaba en el huerto del Edén y tenía comunión con Adán y Eva. Ese era el umbral, era el lugar donde Dios se manifestaba y el hombre se podía conectar con Dios. Conectar con Dios. Entonces, en realidad es un privilegio, ¿verdad?
Para nosotros la conexión con Dios se da a través de Jesús. Y Jesús se constituye en el camino, en la verdad y la vida. Y nosotros ahora podemos experimentar eso. Pero volviendo a la experiencia de Moisés. Moisés estuvo allí, dice que estuvo haciendo, pastoreando las ovejas, ahí en el desierto, en un día común y corriente. Es como que cada uno de nosotros va a su trabajo y allí en su trabajo tiene un tiempo con Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún lugar donde ustedes han experimentado la presencia de Dios? ¿Alguien ha estado en algún lugar? ¿Nos puede contar el testimonio? ¿En qué lugar, César? Creo que es el año 87, Ajá, en Pucallpa, Perú, en la casa de mis padres, Margarita y yo, y una hermana ajá, que está allá en Susa ahora, mis padres. Y ahí llegó el pastor que pastoreaba, le ayudábamos en la iglesia. Llegó con un problema, el enemigo trataba de influenciarle a su hijito, ujú, y él nos contó que el niño se ponía morado, y se quería matar, y el papá, que era fuerte, el pastor, que quería quitar la mano, no podía, entonces llegó para que orara por él. Y bueno, yo le dije, pero yo tengo un año de cristiano. No, me dice, pero buscaba a todos los pastores de Pucallpa y algo en mi corazón me dice que tenía que venir contigo. Ah, bueno, entonces. Y oré por él. No, le puse la mano así, pon tu mano en mi cabeza, él me dijo, por eso le puse la mano. mm, Pues mi bien puse la mano, sentí que me quitaba algo poderoso de su cabeza, entonces yo afirmé con la izquierda y oré. Y fue una experiencia con Dios muy mm. tremenda para mí. Wow. Y eso fue para mí la experiencia porque yo era muy tímido, no podía hablar, se me hacía un nudo en la garganta y desde adolescente. Y allí fue como que se rompió adentro algo, todo y comencé a orar con Ujú. mucha potencia de Dios. Amén, amén. ¿Qué experiencia allí en Pucallpa con una persona endemoniada? Dios manifiesta su poder, ¿no? Y tú puedes experimentar eso, experimentar eso. Eh, no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia con endemoniados. Yo tuve 2 ocasiones, experiencias en Argentina, donde endemoniados fueron liberados. Y obviamente ahí experimentamos el poder de Dios, experimentamos la presencia de Dios. Recuerdo el día que yo consagré mi vida al Señor. Fue una experiencia después de ver un muerto. Estábamos en la Facultad de Medicina, el muerto estaba ahí tendido en la mesa, porque estábamos en el anfiteatro con formol, estaba disecado ese cadáver, y nos estaba enseñando el que daba la clase los músculos del cuello en ese momento, y él empezó a abrir el cuello y a sacar este músculo, ¿no? El esternocleidomastoideo. Este músculo se llama esternocleidomastoideo. Yo digo, en ese momento, yo me recordé de un versículo de la Biblia que dice que para el hombre está establecido que una sola vez muera y después de eso el juicio.
Todos los compañeros que estábamos ahí estábamos con mandiles blancos, ¿no? Y cuando levanté para verles a mis compañeros, pensé en otro versículo, en Efesios 2:1, que dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces yo digo, bueno, aquí está un muerto, pero ya están otros muertos. Y ellos también van a estar delante del juicio de Dios. Bueno, ese fue el inicio. Después, al salir de clases, me fui al parque, a un parque que hay ahí en la Facultad de Medicina. Un parque chiquito nomás, no sé si ustedes han visto ahí. Al final, entré ahí y me arrodillé y oré a Dios y le dije, Dios, yo quiero ser un instrumento tuyo. Toma mi vida. O mejor, llévame a tu presencia. Y yo estaba convencido que el Señor había escuchado la segunda parte de mi oración. Que ya me hubiera la presencia. Nunca me fui, hasta ahora estoy aquí. Pero el Señor obró de diferentes maneras para que yo pudiera irme a un instituto bíblico, prepararme y eso. Y esa es la manera como Dios se manifestó. Y he pensado en estos días ir a visitar ese parquecito donde yo me arrodillé y oré al Señor. Claro que sí. Entonces, no sé si ustedes tienen en sus casas un lugar donde tienen un encuentro con Dios. Allí yo en mi oficina tengo un silloncito que yo les llamo el silloncito de las revelaciones, porque es allí en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia, que Dios habla. Y ese es mi umbral, el sillón. Un lugar donde tengo un encuentro con Dios. Moisés tuvo el encuentro con Dios en este lugar, donde se apareció la zarza que ardía y no se consumía. Era una demostración del poder sobrenatural de Dios. Y Moisés dice que se acercó para ver por qué no se consume, por qué no se quema. Y esa fue la experiencia de Moisés. Vamos a ver otra experiencia. La experiencia de Jacob. Creo que eso está en Génesis, no sé si es 22 o 28. Vamos a ver. Sí, cuando pelea con el ángel. Cuando pelea con el ángel. Entonces 32. Ajá. En Génesis 28. Dice, en Génesis 28. Dice Génesis 28:10. Vamos a leer esta historia. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba
en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre y el Dios de Jacob. La tierra en la que estás acostado te daré, y a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Esta es la experiencia de Jacob. ¿Qué cansado estaría que usó de almohada una piedra? Y allí, en ese lugar donde él utiliza la piedra para recostarse, es donde Dios se le aparece. Pero esta aparición de Dios en sueños le hace mirar a él, ¿qué cosa? Una escalera. Una escalera que sube, en la cual suben ángeles y descienden ángeles. Suben al cielo y descienden a la tierra. Era una escalera que llegaba desde la tierra. ¿Y quién estaba ahí arriba? ¿Qué dice aquí que quién estaba ahí arriba? Dice Dios. Estaba en el otro tope de la escalera. Qué tremendo eso. Dios quiere ponerse en contacto con nosotros. Ahora, esto es muy interesante para nosotros, porque vamos a ver Juan, en Juan el capítulo 3, vamos a ver esa escalera. A ver dónde estaba eso. No, en Juan capítulo 1 es, perdón. Juan capítulo 1. Versículo 43 hasta el 51. Vamos a ver la escalera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera que vio Jacob es Jesús. Jesús es el que nos puede hacer la conexión entre el cielo y la tierra. Y Jesús, es Jesús el único que puede darnos acceso al Padre. Como dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la escalera. Dice en la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Todas esas experiencias que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, de que la gente tuvo un encuentro con Dios, apuntaba hacia Jesucristo. Jesucristo es el punto de conexión entre Dios y el hombre. Jesucristo dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que no es la religión la que nos conecta con Dios, no es la religión. No son las actividades religiosas que nos conectan con Dios. Es una persona. Jesucristo vino para hacer esta conexión con el hombre. Pero Jesucristo, vamos a ver ahora, que Jesucristo tuvo que ir a la cruz para lograr que el hombre se conectara con Dios. Si vamos a entender lo que es el umbral, ¿no es cierto? El umbral tiene que ver primeramente con una persona de Jesucristo. En segundo lugar, con su obra. Lo que él hizo para que el hombre pueda conectarse con Dios. Y Jesús, y en las epístolas, es decir, en las cartas que nos escriben los apóstoles, nos explican esto. Vamos a ver en primera de Pedro 1:20, donde nos habla de que esto ya estaba previsto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer desde el versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los días postreros, por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí se nos enseña que este plan
que Dios tuvo en la eternidad, antes de que creara los cielos y la tierra, antes de que Dios creara los ángeles, antes de que Dios creara al hombre, ya estaba planificado por Dios de que él se haría hombre. Y yo sé hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios creó al hombre? Y una respuesta obvia es porque él planificó un día hacerse hombre. Si Dios no crearía al hombre, ¿cómo es que Dios iba a ser hombre? En la persona de Jesús, ¿no es cierto? Lógico. El plan de Dios en la eternidad fue manifestarse en hombre, a través de un hombre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya planificó que el hombre fuera redimido, como dice aquí, limpiado con la sangre preciosa de Jesús. Este plan, nos dice el apóstol Pablo, que nos muestra la sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo que para los gentiles esto es una locura. Para los griegos, sabiduría. Para los que creemos en Cristo, poder de Dios. Y yo he estado meditando en estas palabras, ¿no? Para la gente del mundo, esto es una locura. ¿Cómo es que un hombre en una cruz puede salvar al mundo? ¿Cómo es que un hombre, después de experimentar vergüenza, dolor, derramamiento de sangre, se convierte en el Salvador? O sea, es una locura. Pero esto es diseño de la sabiduría de Dios. Y creo que ya compartí con ustedes, pero vamos nuevamente a Primera de Corintios capítulo 2, donde se nos indica a nosotros, en Primera de Corintios capítulo 2, que los príncipes de este mundo y Satanás mismo no alcanzó a entender este plan divino. Vamos a leer Primera de Corintios 2, versículos 6 al 9. Primera de Corintios 2, 6 al 9 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Según estos versículos, el diseño de la muerte de Jesús fue un diseño divino. Fue basada en la sabiduría de Dios. Una sabiduría que los príncipes de este mundo, digamos así, los reyes o los científicos de este mundo, no pueden entender. ¿Cómo a Dios se le ocurre hacerse hombre, morir por el hombre, para de esa manera salvar al mundo?
Es algo loco. Es algo que no entra la lógica humana, ¿no? Pero para Dios, dice aquí, era sabiduría. Era el plan de un Dios sabio, de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él fue el que diseñó este plan. Y nosotros tenemos que aceptar eso, porque no hay otra manera en que el hombre pueda comunicarse con Dios. Dios ha diseñado que sea así. El hombre insiste en buscar otras maneras de conectarse con Dios, otras maneras de desarrollar su vida espiritual. He visto a personas no practicando el yoga y queriendo conectarse con lo trascendental, con algo espiritual, ¿no? Pero no hay otra manera. Y dice que ni los príncipes de este mundo, y refiriéndose a Satanás, tampoco entendió, porque si Satanás hubiese comprendido de que la cruz iba a salvar a la humanidad, iba a vencerle a él, no le hubiese crucificado. Ni Satanás comprendió lo que ya estaba escrito en las profecías antiguo testamentarias, hablando de la cruz, de la muerte y resurrección de Jesús, que eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Satanás no tuvo la capacidad para entender el plan de Dios. ¿Quiénes son los que entienden entonces? ¿Quiénes son los que entienden este plan? Los que Dios mismo se revela. Dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Es Dios. Mira, yo te digo una cosa. Si tú has entendido el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, que Él resucitó, es un regalo de Dios. Dios te da la fe. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es esto? La gracia y la fe. La fe viene de Dios. La única manera en que tú vas a entrar en ese umbral y conectarte con Dios es que Dios mismo te muestre. Y es por eso que nosotros tenemos que orar para que Dios abra la mente y el corazón de las personas. Porque si Dios no abre la mente y el corazón de las personas, no van a entender el Evangelio. Mis hermanos, la cruz nos viene a dar a nosotros la libertad. La libertad sobre el mundo, el sistema de este mundo, sobre el amor a las riquezas, a las cosas terrenales. La cruz nos viene a liberar de eso. La cruz nos libera del yo, del ego. Yo creo que esa es una de las cosas que debemos entender, mis hermanos, que el Señor Jesús vino a librarnos de nosotros mismos, de nuestro ego. La cruz también nos viene a liberar del poder de las tinieblas, de Satanás.
Y la cruz también nos libera a nosotros de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Todo eso está en el libro de Gálatas, mis hermanos. Gálatas es un libro bien cortito, pueden leerlo en sus casas. Y en el libro de Gálatas nosotros encontramos de que el Señor nos libera del mundo, de la carne, del diablo y del yo. Ese es el poder de la cruz. Pero hay una cosa más y la última de la cruz. La cruz será el fundamento de los nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a leer eso. Me encanta ese pasaje de Apocalipsis. En los nuevos cielos y nueva tierra, vamos a ver por qué nombre en Apocalipsis 21. Desde el versículo 12 al 14 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas. Vamos a saltarnos al versículo 22 y 23. Y dice, en esta ciudad, yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Los nuevos cielos y nueva tierra serán iluminadas por el Cordero. Y esto de Cordero implica el sacrificio. Nosotros sabemos por el libro de Pedro que dice que los cielos y la tierra se van a quemar, pasarán como papel, dice. Serán purificados en todo caso. Y todos los cielos nuevos y la tierra nueva tendrán al Cordero como el centro de la gloria de Dios. Y por la eternidad, Jesús será reconocido como el Cordero, como el que murió y resucitó. Es la obra de Jesús, mis hermanos, que va a ser el fundamento de los nuevos cielos y nueva tierra. Es la obra perfecta de Jesús. En conclusión, mis hermanos, ya para terminar, en esta Semana Santa, al recordar nosotros la muerte y resurrección de Jesús, Jesucristo, al resucitar, dice que allí, que en el cielo vamos a ver las marcas en sus manos y en sus pies. Las marcas del Señor Jesús estarán por toda la eternidad. Aún Jesús en su cuerpo glorificado, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? ¿Qué le dijo a Tomás? Mete tus manos aquí. Y en el Apocalipsis también vemos de que
Vamos a mirar las manos que fueron horadadas, hecho hueco. Es el Cordero de Dios que va a sostener a ese nuevo universo. Y Él es el que, imagínense, si Él es el que sostiene el universo, Él sostiene ahora nuestras vidas. Mis hermanos, por medio del sacrificio de la cruz y de la resurrección de Jesús, ahora podemos nosotros conectarnos con Él. Es más, el Señor Jesús a su iglesia les dejó la Santa Cena para recordar eso. Con el pan y el vino, nosotros recordamos y nos conectamos con Dios. Les animo, mis hermanos, para que ustedes tengan ese tiempo con Dios, esa conexión con Dios. No sé en qué lugar tú te conectas con Dios, pero esperamos que sí, que tú tengas esa experiencia de conectarte con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por podernos conectar contigo. Señor, vemos los ejemplos de Moisés, de Jacob. Y qué privilegio, Señor, que nosotros en un abrir y cerrar de ojos podemos entrar en comunión contigo. Ya que Jesús es la escalera y su obra perfecta de la muerte y resurrección ha hecho posible establecer un camino de acceso directo a tu misma presencia. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en nuestras vidas y que podamos, Señor, cada día estar conectados contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias. Aquí, los que estamos aquí conectados, vamos a continuar compartiendo lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Nos vemos el próximo domingo.